Maikobane Nerujini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros todo lo que sabemos sobre Khazad-dûm, el reino que los enanos del pueblo de Durin tenían en las montañas nubladas, también conocido por el nombre de Moria. Os contaré su historia y todo lo que sabemos sobre las salas que había en su interior. El nombre de Khazad-dûm era en Khuz-dûl y según el Silmarillion, Khazad significa enanos, mientras que Dûm significa excavaciones, estancias o mansiones, de modo que Khazad-dûm sería literalmente mansiones de los enanos. El nombre en Sindarin que los elfos le dieron era Hadodron, cuya primera parte es simplemente una traslación de la palabra Khazad a sonidos Sindarin, mientras que la segunda significa estancia con techo abovedado. No obstante, con el tiempo, los elfos dejarían de referirse a esta fortaleza como Hadodron y la llamaron Moria, que en Sindarin significa el abismo negro. Tanto en el Silmarillion como en los cuentos inconclusos se especifica que este cambio tuvo lugar después de que los enanos despertaran al Balrog y fueran expulsados de allí, pero por desgracia, Tolkien también escribió que en la puerta oeste, que fue forjada en la Segunda Edad, casi 4000 años antes de lo del Balrog, se escribió el nombre de Moria, y también que en la batalla de los Campos Gladios Isildur habló de ella con su hijo y la llamó Moria, a pesar de que todavía faltaban 2 milenios para despertar al Balrog. Por tanto, y aunque Moria era el nombre que todos usaron a partir de mediados de la Tercera Edad, debemos tener en cuenta que Tolkien se contradijo consigo mismo y que este nombre también aparece algunas veces antes del episodio del Balrog. Las mansiones de Khazad-dûm fueron fundadas por Durin I. No sabemos exactamente cuándo, aunque lo más probable es que fuera a finales de la Edad de los Árboles o a principios de la Primera Edad. Sabemos que Durin despertó en Gundabad y que, de allí, fue al sur hasta llegar al valle de Azanul-Bizar, miró en el lago de Kelet-Tharam y vio una corona de estrellas sobre las montañas. Durin se enamoró de tal lugar y de entonces en adelante moró en las cuevas que había sobre el lago, fundando así las estancias de Khazad-dûm bajo los picos de 3 montañas que serían luego aclamadas en cantos y talladas en numerosos trabajos de los enanos. En el oeste estaba Caradhras el Cruel, llamado Barathínbar en Khuz-dûl. En el centro estaba Celebdil el Blanco, llamado Thirac-thigil, y en el este estaba Fanuidol el Gris, llamado Mundushathur. Con el tiempo, Khazad-dûm se convirtió en la mayor de todas las mansiones de enanos conocidas, mayor que Belegost Ogrot, y allí Durin vivió tanto que se lo conoció hasta muy lejos por el nombre de Durin el Inmortal. Sin embargo, al cabo de muchos años acabó muriendo antes de que terminara la Primera Edad, y su tumba se encontraba en Khazad-dûm. En su interior, las mansiones de Khazad-dûm eran de una vastedad y una complejidad que llegaba a desafiar la imaginación de Gimli, que era un enano de Erebor. No existe mapa alguno de Khazad-dûm porque Tolkien no dibujó nunca ninguno, pero incluso si lo hubiera dibujado no habría bastado con un solo mapa, ni con 2, ni siquiera con una docena, porque estas mansiones eran demasiado grandes para ello. Lo que quiero que entendáis con esto es que Khazad-dûm era tan inmensa que no lo podemos siquiera ni imaginar. Era algo bárbaro. Había innumerables niveles, salas, cámaras y pasillos que fueron excavados durante décadas, siglos y milenios. Según Gandalf, Khazad-dûm podía cruzarse de un lado a otro sin contratiempos ni extravíos en 3 o 4 días, pues había unas 40 millas entre la puerta oeste y la del este en línea recta. Por tanto, en los próximos minutos intentaré contaros absolutamente todo lo que se nos dice en todos los libros de Tolkien sobre el interior de Khazad-dûm, pero ya os digo ahora que todo cuanto sabemos no es sino una pequeña parte de la inmensidad de la más vasta de todas las mansiones de los enanos de la Tierra Media. Pues bien, sabemos que Khazad-dûm estaba dividida en varios niveles y que las salas superiores tenían grandes ventanas en los flancos de la montaña y túneles que llevaban la luz al interior. La cámara de Mazarbul o cámara de los registros, donde estuvo la tumba de Balin, era la sala 21ª del lado norte y se encontraba en el 7º nivel. Sabemos que en el 3er nivel había armerías superiores y, lamentablemente, ya no sabemos nada más de las salas interiores. A fines de la Tercera Edad había una laguna justo delante de la puerta del oeste que podía subir si se acumulaba agua y donde habitaba el Guardián del Agua, un enemigo terrible que podía matar a cualquier enano. Desde el interior, esa puerta del oeste solo podía abrirse si 2 enanos se empujaban al mismo tiempo. Solo uno, muy fuerte, habría podido abrirlas en solitario.
Como regla general, solían tener allí apostados a 2 centinelas, o en cualquier caso siempre había uno, de modo que si cualquier intruso o persona intentara huir por allí, no podría salir sin permiso. Por lo que hace a las otras puertas, las del este, sabemos que estaban en el primer nivel, que tras ellas había otras puertas y la sala primera, que era una sala con ventanas altas que miraban al este y donde entraba directamente la luz del sol. A esa sala les seguía un pasadizo ancho que daba a unas grandes escaleras que desembocaban en una puerta, y tras la puerta había el famoso puente de Khazad-dûm. Ese puente era estrecho y de piedra, sin barandilla ni parapeto, que describía una curva de 50 pies sobre el suelo. Se trataba de una antigua defensa de los enanos contra cualquier enemigo que entrara en la primera sala y los pasadizos exteriores, pues no se podía cruzar si no era en fila de a uno. A ese puente le seguía la segunda sala, que se encontraba inmediatamente debajo de las puertas, a un cuarto de milla de distancia. El abismo que había a ambos lados del puente tenía una profundidad que nadie había medido nunca. Que sepamos, a su fondo solo llegaron Gandalf y el Balrog, donde encontraron unos túneles oscuros no construidos por los enanos, sino por criaturas sin nombre que roían el mundo. Si uno iba a esos pasadizos, podía llegar hasta la escalera interminable que fue hecha por los enanos y subía desde el escondrijo más abajo a la cima más alta en una continua espiral de miles de escalones, hasta que salía al fin en la torre de Durin labrada en la roca viva de Cirac-Thigil. Allí, una ventana solitaria se abría a la nieve y ante ella se extendía un espacio estrecho, un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo donde el sol brillaba fieramente, aunque abajo todo estaba amortajado de nubes. Por desgracia, esa torre fue reducida a polvo en el combate entre Gandalf y el Balrog. La ventana desapareció, las piedras rotas y quemadas obstruyeron la arruinada escalera y no sabemos si alguien llegó a repararlo nunca. En cualquier caso, y lo más importante es que la riqueza de Khazad-dûm no eran el oro, las joyas o el hierro, porque aunque todo eso se encontraba allí, especialmente el hierro, los enanos podían obtenerlo de todos modos traficando. La riqueza de esas mansiones era que solo allí, aparte de Númenor, que se anegó en el mar, podía encontrarse el mithril o plata auténtica como la llamaban a algunos. El valor del mithril era 10 veces superior al del oro y las vetas llevaban siempre al norte, hacia Caradhras y abajo, a la oscuridad. Lo que eso significa es que el mithril tanto fue la base de la riqueza de los enanos como su perdición, pues cavaron con demasiada codicia, demasiado abajo y perturbaron aquello que no debía ser perturbado, como veremos a continuación. Lo cierto es que salvo por la muerte de Durin el Inmortal, no hay registros de nada que ocurriera en Khazad-dûm durante la Primera Edad, así que los enanos que allí habitaban simplemente se dedicaron a vivir en paz. La primera mención cronológica que tenemos de ellos es en el año 40 de la Segunda Edad, momento en el que muchos de los enanos de Nogrod y Belegost, por causa de la ruina de Beleriand, que se había anegado bajo el mar durante la Guerra de la Cólera, abandonaron sus viejas ciudades y se dirigieron a Khazad-dûm. De este modo, los enanos del pueblo de Durin absorbieron a muchos enanos de 2 de las otras 6 casas, con lo cual el poder y la riqueza de sus mansiones se acrecentaron sobremanera. Por desgracia, la caída de Morgoth también provocó que muchas huestes de orcos huyeran hacia el este, y aunque ahora no tenían amo, estaban bien armados, eran muy numerosos, crueles, salvajes y temerarios en el ataque. Los orcos acabaron encontrando a los enanos y batallando contra ellos, y como les superaban en número, los enanos se habrían visto en grandes apuros si no fuera por la alianza que hicieron con los hombres de Eriador y Rhovanion. Porque por aquel entonces había numerosos hombres viviendo en esas regiones, parientes lejanos de los númenoreanos, muy vulnerables a los ataques de los orcos porque vivían en casas y aldeas dispersas, y las pequeñas ciudades estaban mal defendidas, como mucho con empalizadas y vallas de madera, además de que solo poseían armas ligeras, sobre todo arcos, pues tenían poco metal, y los pocos herreros que había entre ellos no eran muy hábiles. Todo esto lo remediaron los enanos a cambio del gran servicio que les podían ofrecer los hombres, muchos de los cuales eran jinetes hábiles e intrépidos, de modo que podían cabalgar lejos como exploradores y vigilar los movimientos de sus enemigos. Y si los orcos se congregaban para realizar un ataque, ellos reunían una gran hueste de arqueros a caballo, los rodeaban y destruían. Así pues, a principios de la Segunda Edad, la alianza de los enanos y los hombres del norte llegó a disponer de una gran fuerza, rápida en el ataque, valiente y bien protegida en la defensa.
Además, también se dio un crecimiento en la economía, pues los hombres, que eran ganaderos, pastores y labradores, se convirtieron en los principales proveedores de comida, que los enanos adquirían a cambio de trabajar como constructores de casas y caminos, como mineros y artífices de obras de artesanía, desde herramientas hasta armas. Debido a aquella alianza, los enanos de Durin acabaron adoptando la lengua de los hombres para comunicarse con ellos, no porque no quisieran enseñar la suya, sino porque los hombres eran incapaces de aprenderla, y además los enanos no deseaban revelarles sus verdaderos nombres, así que tomaron nombres en formas humanas para que sus aliados pudieran distinguirles. Esta costumbre pervivió entre los enanos de Durin hasta la Cuarta Edad, y de aquellos tiempos un solo nombre se conservaba: Durin, el nombre del primer ancestro, que significaba rey en la lengua de los hombres del norte de la Segunda Edad. De forma paralela a la alianza con los hombres, cuando 7 siglos habían transcurrido desde la caída de Morgoth, un numeroso grupo de elfos Noldor se desplazó desde el oeste y fundó el reino de Eregion al oeste de las Montañas Nubladas, muy cerca de las puertas occidentales de Khazad-dûm. Hay 2 razones por las cuales parece que los elfos se instalaron justo allí, al lado de los enanos. En el Silmarillion se sugiere que fue porque, como en Khazad-dûm había mithril, el metal más preciado del mundo, pues los elfos deseaban estar cerca de él. Pero en los cuentos inconclusos se dice que el reino de Eregion fue fundado por Galadriel, quien veía a los enanos como a los mejores soldados para oponerse a los orcos y deseaba estar cerca de ellos para tratar de ganarse su confianza y así poder luchar todos juntos contra el mal que parecía estar obrando en la Tierra Media. Fuera como fuera, los elfos Noldor fundaron Eregion en el año 750 de la Segunda Edad, y como eran grandes artesanos y todos ellos habían sido discípulos del Vala Aule en el pasado, empezó a surgir una amistad entre ambos pueblos. Con aquella amistad, ambos se enriquecieron y de hecho fue la más estrecha que hubo nunca entre las 2 razas, de modo que desde Ostin-Edil, la capital de Eregion, había una ruta que iba directamente hacia el portal occidental de Khazad-dûm. De entre todos los elfos de Eregion, el más renombrado fue Celebrimbor, un herrero que tenía por las artesanías una obsesión casi propia de los enanos. Pronto se convirtió en el principal artífice de Eregion, manteniendo una estrecha relación con los enanos de Khazad-dûm, entre los cuales su mejor amigo fue Narvi. Fueron ellos dos, Narvi y Celebrimbor, quienes forjaron la famosa puerta oeste de Khazad-dûm, una puerta que tenía los emblemas de Durin, el árbol de los altos elfos y la estrella de la casa de Feanor labrados en Ithildin, que solo reflejaba la luz de las estrellas y la luna, y que dormía hasta el momento en que alguien lo tocaba pronunciando ciertas palabras que, a fines de la Tercera Edad, ya solo Gandalf recordaba. De ordinario, estas puertas se mantenían abiertas y vigiladas, pero en caso de estar cerradas, cualquiera podía decir Melon y pasar dentro. Así pues, tanto los elfos como los enanos obtuvieron gran provecho de la asociación de ambos reinos. Eregion se volvió mucho más fuerte y Khazad-dûm mucho más hermosa de lo que nunca hubieran llegado a ser por sí mismas. Además, los enanos no habían inventado formas de escritura, pues nunca habían necesitado escribir, pero como eran muy aficionados a las inscripciones grabadas en piedra, aprendieron de los elfos el antiguo alfabeto rúnico de Daeron, al cual se atuvieron hasta muy avanzada la Tercera Edad. Por su parte, Galadriel también pudo ver cumplido su objetivo, pues se hizo tan amiga de los enanos que incluso consiguió que ellos le permitieran cruzar Khazad-dûm y tuvo así su primer contacto con el país de Lórien, que se encontraba al otro lado de las Montañas Nubladas. Así fue que a mediados de la Segunda Edad, las mansiones de Khazad-dûm eran gloriosas y espléndidas. Sus habitantes tenían una alianza con los hombres, de quienes habían aprendido una lengua y quienes les daban de comer, y otra con los elfos, de quienes habían aprendido un alfabeto y quienes les ayudaban a enriquecer sus mansiones, mientras que a cambio los enanos prestaban sus servicios como artesanos a ambas razas. Aquel fue el momento de máximo esplendor de Khazad-dûm, el momento de mayor poder y riqueza, que, por desgracia, no duró demasiado. Porque Celebrimbor y los herreros de Eregion ansiaban saber cada vez más y más, aspiraban a convertir la Tierra Media en Valinor y acabaron siendo seducidos por Sauron, quien les engañó para que hicieran los anillos de poder, forjando él en secreto el anillo único. Y cuando Celebrimbor se dio cuenta de la traición, Sauron atacó Eregion, destruyó el reino, los mató a todos y se hizo con los anillos de poder. Demasiado tarde llegó en auxilio el ejército de Elrond, y Sauron le habría aplastado en aquel momento si no fuera porque el rey Durin III le atacó desde la retaguardia con una fuerza de enanos de Khazad-dûm y elfos de Lórien.
Abandonando la persecución de Elrond, Sauron se volvió entonces contra los enanos y elfos, a quienes obligó a retroceder, pero las puertas de Khazad-dûm se cerraron y no consiguió hacérselo pagar. Desde entonces, Sauron odió siempre Khazad-dûm y los orcos tuvieron orden de hostilizar a los enanos siempre que pudieran. Por culpa de aquella guerra, los enanos perdieron sus dos alianzas, porque el reino de Eregion fue destruido, mientras que los orcos invadieron las montañas, tomaron Gundabad, infestaron la Seret Mithrim y los hombres tuvieron que luchar no solo contra ellos, sino también contra malvados hombres extranjeros, de modo que, para cuando Sauron regresó a Mordor, los hombres habían decrecido en número, estaban dispersos y los que se demoraban en sus antiguas regiones se habían empobrecido y vivían sobre todo en cuevas o en los bordes del bosque. En consecuencia, su alianza con los enanos nunca volvió a florecer, y aunque el poder de Khazad-dûm sobrevivió al dominio de Sauron durante el resto de la Segunda Edad, porque sus estancias eran muy fuertes, profundas y colmadas de un pueblo demasiado numeroso y valiente como para que el Señor Oscuro pudiera conquistarlas desde fuera, su pueblo empezó a declinar. Después de la guerra de Eriador, algunos elfos más cruzaron Khazad-dûm de un lado para otro, conducidos por Galadriel o por Celeborn. Y también es de suponer que en algún momento Sauron entregó un anillo de poder al rey Durin III, aunque en los registros de los enanos constaría siempre que no había sido Sauron quien entregó ese anillo, sino que habían sido los herreros elfos de Eregion antes de que murieran. Salvo por esto, no sabemos nada más de los enanos, quienes debieron vivir sin discordia durante los 2 milenios posteriores, hasta que al fin de la Segunda Edad tuvo lugar la Guerra de la Última Alianza, en la que los reyes Elendil y Gil-galad se unieron para derrotar a Sauron, y en la que los enanos de Khazad-dûm lucharon junto a ellos y asistieron así a la caída del Señor Oscuro. Con el fin de aquella guerra comenzó la Tercera Edad, de la que tampoco tenemos ningún registro hasta el segundo milenio, momento en que el rey de Khazad-dûm volvía a ser un Durin, en este caso Durin VI, y en que el poder de Sauron volvía a crecer en la Tierra Media y todas las criaturas malignas empezaron a agitarse. Coincidió entonces que los enanos cavaban muy hondo bajo Barad-dûr en busca de Mithril, el metal de valor incalculable que año a año era más difícil de encontrar, cuando de pronto despertaron o liberaron de prisión a un Balrog de Morgoth. En ninguna parte se explica cómo es posible que este Balrog se hubiera escondido allí sin que los enanos lo supieran, dado que ellos ya se encontraban en Khazad-dûm al final de la Guerra de la Cólera, que es cuando el Balrog se refugió allí. Pero bueno, es de suponer que el Balrog se escondió tan abajo y tan hondo que llegó por rutas subterráneas desconocidas para los enanos. En cualquier caso, en el año 1980 de la Tercera Edad, los enanos dieron con el Balrog, momento en el que él mató al rey Durin VI y al año siguiente mató a su hijo, el rey Nain I. Viéndose entonces incapaces de acabar con semejante criatura, los enanos de Khazad-dûm que sobrevivieron huyeron lejos, la mayor parte al norte, a Erebor, viendo así obligados a abandonar su ancestral mansión, la más gloriosa de todas cuantas se conocían, en la que habían vivido durante cerca de 6000 años. Tras su expulsión, las mansiones de Khazad-dûm pasaron a llamarse Moria, y fueron los aposentos de ese Balrog, el Daño de Durin, que vivió allí en solitario durante 5 siglos, hasta que en el año 2480 Sauron envió a los orcos para que poblaran Moria y empezaran a construir fortalezas secretas a lo largo de las montañas nubladas, para cerrar así todos los pasos que había entre Eriador y Rhovanion. Así pues, y de entonces en adelante, el Balrog tuvo la compañía de incontables orcos que le trataban con grave respeto. Para ellos era como su jefe, aunque lo cierto es que no todos le obedecían. Digo que no todos le obedecían porque entre los propios orcos se alzaron pequeños cabecillas que no estaban sometidos al Balrog, uno de los cuales fue Azog, quien se hacía llamar Rey de Moria. En el año 2790 de la Tercera Edad, Thror, el heredero de Durin, desesperado por el sufrimiento y la edad, o quizá enloquecido debido al maligno poder del anillo de Durin, entró solo a Moria y una vez allí fue capturado y decapitado por Azog, quien arrojó su cuerpo a las puertas y grabó su nombre en la cabeza del cadáver para que todos los enanos supieran quién le había matado y lo que les hacían allí a los miembros de su raza. La respuesta que los enanos dieron a esa ofensa debió coger por sorpresa a Azog, porque se reunieron los ejércitos de las 7 casas y en el año 2793 empezó la Guerra de los Enanos y los Orcos, que se alargó durante 6 años hasta que tuvo lugar la batalla de Azanulbizar o Nandugirion, en la que Azog fue muerto por Dain Pie de Hierro.
Los enanos obtuvieron así la victoria, pero una victoria amarga, porque muchos habían muerto, y como en Moria todavía restaba el Balrog, no intentaron recuperar su reino, sino que se dispersaron de nuevo y ninguno entró en las mansiones. Lo bueno de aquella guerra fue que también los orcos de Moria sufrieron cuantiosas bajas, y aún más orcos murieron en la batalla de los 5 ejércitos años después, incluyendo a Bolgo, el hijo de Azog. En consecuencia, los orcos que restaban en Moria hacia finales de la Tercera Edad no eran, de hecho, muy numerosos. Ya no eran un gran ejército como habían sido antaño, sino solo un grupo tan escaso que, en realidad, la mayor parte de Khazad-dûm estaba deshabitada, pues ellos solo se encontraban en el extremo este de Moria, y todas las demás salas y cámaras estaban abandonadas. Sabemos que una sola vez, durante los años siguientes, Aragorn, hijo de Arathorn, el mayor viajero de su tiempo, se internó en Moria, y también sabemos que Gandalf entró una vez por la puerta este y salió por la del oeste, aunque ignoramos si el mago lo hizo con Aragorn, si lo hizo antes o incluso si lo hizo cuando los enanos todavía vivían allí, antes de que el Balrog despertara. En cualquier caso, sí sabemos que tanto Aragorn como Gandalf entraron en Moria una vez, aunque ninguno de los dos se encontró con el Balrog. Y más tarde, en el año 2989 de la Tercera Edad, en el apogeo del reinado del rey Dain de Erebor, algunos de sus enanos empezaron a hablar de Moria y decían que al fin tenían el poder y el número suficiente para emprender el regreso al hogar. Balin, uno de los 12 compañeros de Thorin Escudo de Roble, acabó prestando atención a esos rumores, también con la esperanza de encontrar el anillo de Durin, de modo que se decidió a partir a Moria, aunque el rey Dain no le dio permiso de buena gana. Balin llevó a su compañía de enanos de Erebor a Moria, expulsaron a los orcos que vigilaban las puertas del este, entraron, iniciaron grandes trabajos y vivieron en las mansiones durante 5 años en los que estuvieron enviando noticias de vuelta a Erebor. Sin embargo, los orcos acabaron reagrupándose, el guardián del agua mató a unos cuantos enanos, quizá incluso el Balrog interviniera, y al final los enanos fueron rodeados y atrapados dentro de Moria, incapaces de salir, y los orcos los masacraron a todos. Ninguna novedad turbó a los orcos y al Balrog durante las 3 décadas siguientes, hasta que en el año 3018 la criatura Gollum, perseguido a la vez por elfos, orcos y Nazgûl, se escondió en Moria entrando por la puerta del este. Su intención era cruzar las minas y salir por el oeste, pero se perdió y tardó 3 o 4 meses en orientarse. Cuando al fin lo consiguió, se puso en camino hacia esas puertas, pero cuando las encontró se vio incapaz de abrirlas, de modo que se quedó atrapado en el interior. Aquello era muy desafortunado, pues se encontraba lejos de toda fuente de alimentos en el extremo oeste, mientras que los orcos se encontraban al este, e incluso si volvía atrás, solo podría conseguir comida robando con gran riesgo. Así pues, fue para él toda una suerte que justo entonces, en enero del año 3019, la Compañía del Anillo entrara por la puerta oeste, exactamente allí donde Gollum se encontraba. El guardián del agua destruyó las puertas y la compañía, guiada por Gandalf, tardó 3 días en cruzar toda Moria. Cuando al tercer día llegaron a la cámara de Mazarbul, fueron descubiertos y atacados por los orcos y el Balrog. Lucharon y la cámara se derrumbó. La compañía huyó hasta el puente de Khazad-dûm. Gandalf y el Balrog cayeron al abismo más profundo y de allí subieron por la escalera interminable hasta la torre de Durin. Gandalf mató al Balrog en la cima de Cirakthigil y fue recogido por el águila Gwaihir, quien se lo llevó volando a Lórien. Así fue que el Balrog, el año de Durin, murió, dejando en Moria tan solo a un puñado de orcos, los que habían masacrado a la compañía de Balin. En los apéndices del Señor de los Anillos no hay menciones de lo que ocurrió en Moria después de eso, pero en el último volumen de la historia de la Tierra Media se reveló que en realidad Tolkien había escrito un texto en el que se contaba el destino final de los enanos y que debía ser incluido en el apéndice A del Señor de los Anillos, pero que tuvo que prepararlo todo con tantas prisas para su publicación que, a la hora de la verdad, se le olvidó poner ese texto. En consecuencia, supongo que este texto podemos considerarlo canónico, y en él se nos explica que durante la Cuarta Edad nació un descendiente del rey Dain Pie de Hierro, un nuevo heredero
con el nombre de Durin, que sería conocido como el rey Durin VII y último, quien se encargó de conducir a los enanos de Erebor a Moria, donde destruyeron a los orcos que todavía restaban, reconquistaron así Khazad-dûm y de nuevo hubo luz en los lugares oscuros y sonido de martillos y música de arpas, hasta que el mundo envejeció y los enanos declinaron, y los días de la raza de Durin llegaron a su fin. Y con esto termina mi vídeo sobre la historia y el diseño interior de Moria, Khazad-dûm, Hadodron, la más importante de cuantas mansiones de los enanos se conocen en la Tierra Media. Espero que este vídeo os haya gustado y que lo hayáis disfrutado, y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.